querían demostrarse muy espirituales, invocando ángeles y negando la eficacia del Evangelio. Y el último problema o amenaza que estaba afectando o intentaba derribar la iglesia de los colosenses era el ascetismo. Los esenios querían inculcar una doctrina ascetista y querían con ello demostrar una espiritualidad que era muy extraña, y estaban negando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esos eran los problemas de la iglesia de Colosa, ya los vimos ampliamente días atrás. Pero la carta nos quiere presentar cómo nosotros enfrentar, cómo encarar ese tipo de cosas para mantenernos firmes en la fe, sin tambalear, sin movernos, sino mantenernos firmes en la fe. Y hace 8 días comenzamos entonces a desarrollar toda la carta desde el capítulo 1, versículos 1 y 2. Hoy vengo a compartir con ustedes el capítulo 1, versículos del 3 al 8. Capítulo 1, versículos del 3 al 8. Mire lo que dice. Ahí está usted ya con la Biblia abierta en Colosenses 1, 3 al 8. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. Esa frase es muy importante. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio, o la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Qué lindas estas palabras. Y yo he titulado este sermón para el día de hoy: virtudes para una firmeza en la fe. Virtudes que se necesitan, virtudes que una iglesia nunca puede ni olvidar ni abandonar. Porque cuando abandonamos este tipo de virtudes, estamos bajo amenaza. Y cuando uno observa el contenido de esta epístola, de esta carta, podemos decir que la iglesia de Colosa, como pueden ser muchas de nuestras iglesias el día de hoy, alcanzaron un buen nivel espiritual, madurez. Siempre me ha llamado, entre más leo, investigo sobre los colosenses, que es una iglesia muy madura. Es una iglesia que, a pesar de todas esas cosas que la rodean, ella nunca cedió. Hablo de ceder. No cedió, nunca claudicó, sino que por el contrario, se mantuvo firme. Y aquí en estos primeros versículos se muestran las virtudes para que una iglesia sea firme en la fe.
que ya las vamos a comenzar a desarrollar. Y quiero aprovechar estos versos para extraer algo que es importante para enunciarlo aquí. ¿Y por qué quiero hacer esto? No puedo negar que hoy por hoy tememos de temer. Tenemos cierto temor de que claudiquemos en la fe. Porque si bien es cierto que la problemática de la iglesia ha sido en todo momento de su historia, yo no puedo negar bíblicamente que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Yo creo que vamos a empezar a ver, y no es que me las dé de profeta, no es un asunto de profetismo, estoy hablando de acuerdo a una interpretación de los tiempos basado en lo que dice la Escritura. Y cuando hago una lectura de los tiempos, encuentro una grave problemática para nuestro contexto. Hay excesiva rebeldía. Hay excesiva por todo y por todos lados hay rebelión. Eso es una triste realidad. La generación que nos está siguiendo es una generación muy rebelde. No le gusta nada y se va a imponer con rebelión. Ayer o esta semana me mandó el hermano Diego un artículo, algunos tuvieron la oportunidad de pronto de leerlo. Un pastor escribió un libro sobre cómo ser sanos de la homosexualidad y cómo a través de la Escritura se puede buscar sanidad a ese trastorno. Si hay alguien aquí en esa condición, quiero decirle que eso es un trastorno muy delicado, muy grave, y es un pecado. Eso nunca lo dejaremos de decir. Entonces se reunieron unos jóvenes, especialmente feministas, mujeres muy feministas en México, y quemaron montones de ese libro. Se reunieron en una plaza, hicieron toda una rebelión, porque no es posible, según el concepto de ellos, que eso necesite sanidad. Cuando a veces estamos en clases de doctrina, los que han visto clase de doctrina conmigo los martes, habíamos visto una clase de pecado. En la Biblia hay clases de pecado. Por los términos en el hebreo, sabemos que está un término como rasha, está el término shatah, que es más específico, está el término chagah, está el término hebreo pashah. Cada uno tiene una definición específica de pecado. Y siempre llegamos a una que teológicamente es una de las descripciones de pecado más grave, y es avón. Avón es una descripción de pecado donde quien lo hace sabe, es consciente de que es pecado, es consciente de que ese pecado lo va a llevar al infierno, y sin embargo lo quiere hacer. No solo lo hace, lo quiere hacer. Y a veces yo jocosamente les digo a los muchachos una canción por ahí que suena mucho por estas épocas: aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la herida. Es así. La vida. Se la saben más ustedes que yo. Sí, gracias.
Eso es toda la vida que hemos escuchado esa canción. Y aunque me cueste morir, no dejaré. Y aunque me cueste el infierno, lo voy a hacer. Ese es el término que aparece en hebreo, awon, pecado, pero es con esa intencionalidad. Por eso cuando en Ezequiel aparece ese término, el alma que pecare, esa morirá, es ese término. Entonces, iglesia, hoy en día nos vemos enfrentados frente a una sociedad que no quiere ser sano de sus problemas, no quiere su salud ni emocional ni espiritual. Y si no le hago daño a nadie, pues ¿por qué me van a sanar? ¿Por qué? Déjeme así. Y cada uno se está convirtiendo en el juez de sí mismo. Frente a esa problemática, la firmeza en la fe de una congregación está muy amenazada. Porque si nosotros no orientamos bien a nuestros jóvenes, bueno, eso no es un problema solo de jóvenes, ¿no? También es de nosotros los mayores, los adultos, los veteranos. Si nosotros no nos preparamos y preparamos a nuestra juventud y a nuestros niños, esos niños que vimos ahora aquí tan hermosos, si ellos no los formamos, ellos son los que les va a tocar encarar una sociedad más rebelde todavía. Y no van a estar nunca interesados en ser sanos en su fe, con una fe saludable. Ese es el grave problema. Y por eso pasajes como estos, por problemas como esos, es que se hacen relevantes y contemporáneos. ¿Cómo ser entonces, o cómo adquirir, o cómo mantener esas virtudes que hacen que una iglesia se mantenga firme en la fe? Virtudes para una firmeza en la fe. La primer virtud que yo encuentro en este pasaje se encuentra entre los versículos 3 y 4, que dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Sabe qué virtud o cómo se podría llamar esto que está hablando aquí el apóstol San Pablo? Se llama madurez espiritual. He oído de ustedes, y lo que he oído de ustedes es de su fe, de vuestra fe en Cristo Jesús. He oído de ustedes algo muy importante. El testimonio que se oye de ustedes es un testimonio supremamente importante, lo cual me indica que para yo mantenerme firme en la fe requiero de una virtud llamada madurez. Pablo, el apóstol San Pablo, sentía gratitud al Señor por las evidencias de madurez de una iglesia. Cuando una iglesia pierde eso, olvida, desacredita, no le da importancia a la madurez espiritual, queda bajo amenaza. Porque saben una cosa, el enemigo no descansa, no va a descansar, quiere acabar con la iglesia del Señor. Y créanme, ustedes y yo podemos estar en la lista. Vamos a estar en la lista. Con esta carta
el apóstol San Pablo quiere resaltar en la iglesia algo importante como es la madurez y a su vez atacar la amenaza gnóstica que estaba entrando. Mire, el gnosticismo de la época era una filosofía con una sutileza que se enfocaba en el conocimiento. Conocer, saber, investigar, descubrir misterios. ¿Se acuerdan de la cajita del misterio que por aquí estaba? Para los que estuvieron en ese sermón. Esa cajita del misterio, eso era muy importante para ellos. Y ellos así decían que heredar el reino de los cielos se fundamentaba en descubrir esos misterios. El apóstol San Pablo les está diciendo, mire, eso no es así. Lo que hay que tener es una fe en Jesucristo, que es la que me produce madurez espiritual. Él no está apelando a conocimientos, información, teología. No, si fuese así, los primeros que van para el cielo son los seminaristas, los del IVIVA. Serían los primeros en la lista. Pero Pablo está diciendo, no. Yo no he oído ese testimonio de ustedes. Yo no he escuchado de ustedes eso. Él apela a algo mayor. Hay unas evidencias dentro de la iglesia de Colosa y es la madurez espiritual. Y esa madurez, ¿cómo se caracterizó? Madurez en la fe. Madurez en la fe. Pero antes de hablarles de la madurez, quiero decir quién es un inmaduro. Un inmaduro es un insensato, es un falto de buen juicio, no preparado para un determinado fin. Un inmaduro es un no preparado para un determinado fin. Lo que nos permite decir que un inmaduro no está preparado para ser usado por Dios en todos los planes que Él tenga. Un inmaduro es una persona que cualquier cosa lo marea, lo afecta. Cualquier cosa lo distrae. Cualquier cosa lo seduce, lo lleva hacia otras cosas. El apóstol San Pablo dice, la característica, la virtud de una iglesia madura es una iglesia que tiene fe. ¿Pero fe en quién? Fe en Jesucristo. Es muy importante resaltar eso. La fe en Jesucristo. Madurez espiritual es sinónimo de una fe permanente. Es la aceptación humana de los caminos del Señor. Fe es confianza. Pero esa confianza se refiere a aquellos que han separado sus vidas para Cristo, leales, firmes en su fidelidad, no se dejan mover. Son los que se han mantenido firmes ante los ataques de la mundanalidad. Usted puede decir, yo soy un hombre o una mujer de fe. Pero el diablo cada rato lo coge y le hace así, ¡pim! Y a veces ni el diablo hace así. Su propia carne le hace así y lo tumba. ¿No le ha pasado? Cuando yo soy una persona madura, es una persona con una confianza que acepta los caminos que Él me diga, aún negando los propios. Son virtudes que se caracterizan esencialmente por una fe en una persona en especial, nuestro Señor Jesucristo.
No es solamente decir, sí, yo creo en Él. Los demonios también creen y tiemblan. La fe, la firmeza de la iglesia de Colosa se fundamentaba en una subordinación a la voluntad de Dios y no a una confianza propia. ¿Me explico, iglesia? El apóstol San Pablo dice, la virtud para mantenernos firmes es madurez. ¿Y cómo es eso de madurez? Pues es fe en Jesucristo, es subordinación, es aceptación de su voluntad. Fe manifestada en el diario vivir. Seguramente por estos tiempos se verán a prueba muchos en su fe. Todavía nos seducen muchas cosas de este mundo. Yo he creído que el pecado es una ley que mora en nosotros. El pecado es como la ley de la gravedad. Yo les he explicado mucho esto a los de doctrina, pero tal vez muchos no han llegado a esa clase. El pecado es como la ley de la gravedad. Si yo suelto, ¿qué es lo más natural que pase con la ley de la gravedad? Venga, que no es para eso. El pecado es igual. El pecado todos los días está diciéndome, venga. Eso es una ley. Pero tiene que haber una ley que supere esto. Que supere la ley, ya no la de la gravedad, sino la del pecado. La de la gravedad, pues la supera los aviones. ¿No has visto un avión? El avión usa unas leyes que superan la ley de la gravedad. Los aviones vuelan, controlan también la gravedad, que saben cómo se levantan y saben cómo aterrizan. Ellos superan esa ley. En la ley del pecado, tiene que haber una ley que la supere. Se conoce como la ley de Dios. El Evangelio de Jesucristo supera la ley del pecado. Así que para yo mantenerme firme y estable arriba, y aunque el pecado todos los días me esté diciendo, venga que no es para eso, es mi fe, mi subordinación a Él la que no me va a dejar caer. Me mantendré firme, una madurez espiritual, de modo que no me suelto de Él. Si usted se suelta, usted le va a echar la culpa a Satanás. Ese día me puso una cascarita, es que ese día estuve flojo. La fe de los colosenses no era cualquier tipo de fe. Pablo está diciendo, mire, frente a los gnósticos que hay ahí, el asunto de su firmeza no es ni con filosofías y huecas sutilezas, tampoco es con ceremonialismo judío, tampoco es con culto a los ángeles, tampoco es con ascetismo, es con una fe en Jesucristo, una subordinación al Señor. Cuando mantenemos eso, nos vamos a mantener firmes en la fe. Pero no era una iglesia solamente firme en fe, era una iglesia firme en amor. Dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Jesús, en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a los santos. El amor, fundamental, virtud importante. El amor más grande que pudo existir lo manifestó Dios por nosotros, enviando a Jesucristo a morir en la cruz en nuestro lugar para darnos vida eterna. Así que el amor de la iglesia madura se basa primeramente en una relación real y personal con Dios y en la manifestación de afecto y servicio a los demás.
El amor cristiano se basa en Jesucristo, siendo la primera prueba de salvación y la primera característica que se dio para su iglesia. No son solo palabras, es una fe sin envidia, es una fe y un amor sin divisiones, es un amor sin rivalidad, sin favoritismos, sin críticas, sin resentimientos, sin peleas. Iglesia, sí es verdad que sentimos temor de que la fe flaquee, que nos falte. Tenemos temor de que la fe se tambalee. Y si no estamos aferrados de Jesús, el pecado todos los días nos está diciendo, venga, que no es para eso. Y si nos soltamos de Jesús, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros, iglesia? Por eso, cuando vemos que usted no viene, que usted no quiere, que a usted le cuesta, que a usted le duele, sí, tenemos miedo de que tu fe flaquee y no sea firme. La segunda virtud es una virtud muy especial. Está en el versículo 5. Dice que esa fe y ese amor son a causa, son el resultado de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Qué tremendo es ese versículo. Mi iglesia, amados, este versículo tiene mucho contenido. Él está diciendo varias cosas a la iglesia. Él está diciendo, en resumidas cuentas, que frente a la religión del misterio de los gnósticos de la época, la esperanza de la iglesia está puesta ¿en dónde? La esperanza no puede estar puesta en conocimientos, ni en ceremonialismos, ni en ritualismos, ni en duro trato al cuerpo y ascetismo y maltratarme, y entre más duro me dé, mejor, y entre más me duela el ayuno, mejor. No, eso no es así. La Biblia nunca ha planteado eso, entre más látigo usted se dé. No, la esperanza que os está guardada en los cielos, ¿la oyeron de dónde? La oyeron en la palabra verdadera del Evangelio. Pablo está destruyendo las filosofías y huecas sutilezas de los gnósticos y les está diciendo, es el Evangelio su esperanza. Quiero decirle algo que no es nada nuevo, pero es importantísimo. ¿Sabe quién o qué es el Evangelio? El Evangelio no es un libro. El Evangelio es una persona. Se llama Jesús. El Evangelio no es un libro. La buena nueva de salvación no es un libro. No es ni siquiera una doctrina ni una teología. Es una persona. Pablo les está diciendo que es el verdadero Evangelio el que da esa esperanza, no ese misterio. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? La esperanza es porque esperamos estar en el cielo con Él. El cristiano tiene la esperanza, se debe tener o debería ser así, esperanza de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros.
seguimos creyendo en el cielo. El paraíso no es este, como dirían los testigos contra Jehová. Este no es el paraíso. Hay cosas muy lindas en este mundo. Claro, Dios las creó, pero este no es. Para nosotros está reservada esa presencia en el cielo con Él. Una esperanza de que finalmente se cumpla el propósito eterno de Dios, que estemos con Él. Esa debe ser su esperanza. Si usted pierde esa esperanza, su fe va a empezar a flaquear. No necesita respuesta, pero a veces a usted y a mí nos ha llegado cosas al corazón como, ¿esto sí será? ¿Será que sí? Y aún viendo señales, a veces nos invade la duda. ¿Será que sí? Yo que me estoy sacrificando, hombre, y me estoy perdiendo de tantos placeres en este mundo, hombre. ¿Será que sí? De pronto eso le ha llegado a su corazón. Ese silencio me aturdió. Me aturdió. Casi me estalla el oído. El apóstol Pablo está diciendo, si usted quiere mantenerse firme, una de esas virtudes es que siga manteniendo la esperanza guardada en los cielos. Una esperanza prometida. Una esperanza basada en la fe, en el amor de una iglesia madura. Una esperanza que es certeza, es seguridad de vida eterna. Es la certeza de que Cristo vendrá pronto. Eso es lo que celebramos en la cena del Señor. Conmemoramos con esperanza de que Cristo vendrá pronto. Y usted y yo estaremos en el cielo con Él. Si usted pierde esa esperanza y cree que es más bueno aquí, usted se va a volver un rebelde. Un indignado. Porque ahora el planeta está lleno de indignados. Y va usted y mira su vida espiritual y su vida moral. Y no tienen ni esto de dignos. ¿O acaso se le ha pasado a la juventud autoevaluarse hoy por hoy? Se paran en las calles a decir que estoy indignado, qué indignación, pero quieren acabar con los países, con nuestras ciudades, porque eso no está pasando solo aquí. Es un asunto del mundo, es del planeta, eso es una agenda mundial. Eso estaba planeado y programado. Pero no se han autoevaluado a ver si son muy dignos. Porque nos encanta, y eso se ve ese fenómeno en la iglesia, nos encanta evaluar al otro. Rasgamos las vestiduras de indignidad por el otro. Y yo me encanta mirar la paja en el ojo ajeno. Y yo con una viga aquí metida que me traspasa hasta el otro lado. Y me indigno. Y Dios, hay que acabar con esto. La iglesia va mal. Y para acá. Este mundo anda en una película muy peligrosa. Pero le quiero decir, iglesia, no se asuste. Estaba planeado y estaba profetizado.
La esperanza del creyente no depende de lo que dice o lo que piensa otra persona. Ni siquiera depende de nosotros mismos. No depende de nada material. ¿O usted cree que su esperanza es que le suban el 50% al salario mínimo para el próximo año? Más plata para gastar. La esperanza del hombre cambia según Dios. Es Dios nuestra esperanza. Eso no quiere decir que no esté de acuerdo con que suban bien el salario mínimo. Claro, me iría también bien a mí. Pero la esperanza es una virtud para la iglesia cristiana, una virtud que hará que la fe no se tambalee. Y mi esperanza es que Cristo viene pronto. Mi esperanza es que Cristo vendrá por su iglesia. Y podré decir, Maranata, Cristo viene pronto. Esa es esperanza. Y por último, la tercera virtud. Es muy importante la virtud que viene, porque esta virtud es la que, al fin de cuentas, dirá si lo anterior era válido o no. Porque usted y yo podemos decir, hasta aquí, hasta donde vamos en el sermón, voy bien. Según mi autoevaluación, maduro, soy madurito, estoy madurito. 2, tengo esperanza, voy bien. Ahora viene un área que es muy clave y va a determinar si eso va bien o no. Versículos 6 al 8 dice: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, es decir, esa palabra de verdad que nos ha llegado, y al mundo entero, y lleva fruto y crece también en nosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. La segunda virtud que nos lleva a tener firmeza es dar fruto. De nada me sirve ser un creyente, pastor, lleno de primero, ¿qué es? Madurez. Esa madurez se caracteriza por fe, ¿cierto? Madurez. La segunda, esperanza. Si yo tengo o digo tener mucha madurez, mucha esperanza, y no doy ni un mamoncillo, ¿qué pasó con eso? Puro cuento, puro cuento, puro gnosticismo. Eso es gnosticismo. Conozco, sé, tengo dominio de temas, pero si no doy nada de resultados, si no produzco nada. Una vida llena de fruto, evidencias, constante resultado. ¿Y por qué hay que dar resultados? Es que los de Colosa conocieron la verdad del Evangelio. Es imposible que la verdad del Evangelio llegue a mi vida y no pase nada. Jesús lo enseñó: todo buen árbol da ¿qué? Buenos frutos. El buen árbol da buen fruto. El mal árbol no lo da. El Evangelio de Cristo
no se puede quedar en mi mente. Eso es muy lindo, pero no es real. Una pregunta para la iglesia. ¿Eres real o eres ideal? ¿Eres real? Eso es una respuesta que usted mismo se la tiene que responder. ¿Usted es real o es ideal? Porque podemos hablar muy bonito aquí. Podemos ser indignados con esta cosa de iglesia tan horrible, indignados. Pero esa es la realidad. Que el evangelio del Señor no se quede en tu cabeza. Que el evangelio del Señor produzca fruto en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un fruto lleno de testimonio, de vida cambiada, de vida transformada. Con crecimiento espiritual, con madurez, con resultados, con práctica, con vivencia, con enseñanza correcta de las Escrituras, con aplicación de la palabra, comunión íntima con Dios y con los creyentes, estudio continuo de la palabra, oración habitual. Iglesia, el fruto es el resultado, es el que va a decir de qué estoy hecho. Jesús le contó una vez a sus discípulos y a los fariseos una parábola de una viña, de un árbol donde el dueño había venido por 3 años a ver qué había dado. Y se encontró con una noticia: te he visitado 3 años y nada de nada. ¿Qué le dijo al viñador, al que cuidaba todo? Córtala. Eso es una frase muy fuerte. Córtala. Ya, no más. Vengo 3 años y esto no... Nada. De pronto le hace pensar a usted en que Dios lo ha visitado a usted ya no 3, sino 4, ni 5, 10, 15, 20 años y... Coco eso ahí. Nada. El viñador, el que cuida, nuestro Señor Jesucristo, en su infinita gracia y misericordia, dice: no la cortes todavía. ¿Por qué más bien no me das un año más? Dame un año, en un añito. ¿Por qué no regresas en un año? Mientras yo cavo, mientras la abono, la organizo. Y en un añito de gracia, un año de gracia. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hoy Jesús tal vez nos esté visitando y nos esté diciendo: mijito, mijita, pedí un año para ti. Bueno, para algunos ha pedido hasta 2, 3 y 4, 5 años. Estoy pidiendo para ti un tiempito más, una segunda oportunidad para ver si das fruto. Porque si no, hay que cortarte. Pero Señor, yo soy maduro, yo sé hermenéutica, yo sé homilética, yo sé de todo, yo tengo esperanza.
Sí, mijito, pero es que no produces nada. Sí, iglesia, me estoy haciendo entender. Hoy la gracia de nuestro Señor Jesucristo está diciéndole a la Iglesia Bautista Prado Centro: hay gracia para ti. ¿Y sabe qué es gracia para ti y para mí? Hay una segunda oportunidad. Esa es la gracia de mi Señor. Ese es el regalo que Él nos dio. Y somos llenos de imperfección. Todos tenemos una cantidad de defectos. Pero Él en su gracia ha dicho: te voy a dar una segunda oportunidad. Quiero cavar, quiero abonarte, quiero darte los insumos para que tú des fruto. Eso se llama la gracia del Señor. Por eso Pablo está diciendo: lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La gracia del Señor hoy está para acá, para la Iglesia Prado Centro. Hay otra oportunidad para dar fruto. Usted tiene teología en su cabeza, usted tiene doctrina, usted tiene formación, usted tiene unos maestros impresionantes, les enseñan muy buena palabra y un muy buen predicador. Tan arrogante el pastor, ¿cierto? No, eso es por la gracia de Dios. Pero yo creo que usted ha recibido buena palabra en este lugar. Usted tiene los insumos para dar fruto. Puedo concluir esta mañana. Iglesia, estamos en la capacidad hoy de identificar algún rasgo de inmadurez espiritual. Yo creo que sí. Hay rasgos de inmadurez espiritual en nuestra iglesia. Existe la necesidad entonces de trabajar en ello. No olvides la gracia del Señor. Él está con su gracia manifiesta a disposición para que des fruto, para alcanzar mayor nivel de madurez. Recuerda que eres parte de su iglesia. Pero quiero decirles algo, iglesia. ¿Sabe dónde comienza la madurez? Y esto lo quiero traer esa manera de conclusión. Seamos agradecidos por la recepción del Evangelio. Pablo está diciéndolo. Pablo entre líneas dejó ver algo importantísimo, iglesia. No es un dato menor, tal vez es el punto más neurálgico de este pasaje. Él dijo dos frases que son esenciales para la madurez y la firmeza de una iglesia. La primera está en el versículo 5, parte B, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y la segunda frase vuelve y lo dice en el versículo 6, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Él está reconociendo la importancia de la recepción del Evangelio y usted ya lo recibió, por eso está aquí. Así que usted hace parte de esta bendición, a dar fruto. Dos, sigamos firmes creyendo en el impacto universal de la palabra. Eso lo dice él, los impactó.
Ustedes lo oyeron, ustedes recibieron ese evangelio, ustedes ya conocieron a Jesús como su Señor y Salvador. Si usted ya lo conoció, nunca olvide el impacto que eso tiene para usted y para el mundo. Aunque los indignados quemen Biblias y no quieran ser sanos, sigamos firmes creyendo en la efectividad de ese evangelio. Sigamos firmes en la verdad, del evangelio, porque el mundo se está llenando de relativismo. Todo es relativo. Ya el evangelio para el mundo, eso no es una verdad. ¿Sabía usted, iglesia, a manera de conclusión, que la espiritualidad ya no es una verdad? Bueno, nada raro que hasta nosotros mismos todavía no lo tengamos como una verdad. La espiritualidad es una verdad. Eso es verdad. Es verdad. El mundo va a decir, no, eso es relativo, depende. Yo conozco otras culturas que hacen así, que hacen asá, que hacen esto. Eso es lo mismo. No. La espiritualidad sigue siendo una verdad. Así quemen Biblias. Así se rasguen las vestiduras de indignidad. La Biblia sigue siendo verdad. No seas el juez de tu propia vida. Deja que sea la palabra la que escudriñe tu corazón. Porque si tú eres el juez de tu propia vida, ¿sabes cuál será tu conclusión? Hay otros que son peores que yo. Hay otros que viven más mal que yo. No seas el juez de tu propia vida. Recibe el evangelio y deja que Él te redarguya. Amén. Deja que sea Jesús quien gobierne tu vida. Si quieres tener fe en Él, subordínate a Él. Amén. Subordínate a Él. Venga tu reino. Venga tu reino, gobiérname. Y hágase la mía. Que hágase la tuya, no la mía. Venga tu reino. Amén. ¿Qué tal si oramos? Le invito a que se ponga de pie. Cierre sus ojos, iglesia, y vamos a meditar en esto. Iglesia, involúcrese en este sermón. No vaya a dejar caer esto en tierra. Por favor, no lo deje perder. Los que tenemos hijos, enseñémosles que la verdad no es algo relativo. La verdad es el evangelio. El mundo les está enseñando que ya eso no es verdad, que hay otras verdades, que esa no era la única. Para nosotros, la única verdad es Jesucristo. Enseñémosle a nuestros niños y a nuestros jóvenes eso. Pero para ello se necesita que usted esté convencido de eso. Porque si no, su fe también se va a tambalear. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, oh Padre Celestial, por el Evangelio de salvación. El Evangelio que es nuestro Señor Jesucristo. Quiero darte gracias, buen Padre Celestial, por persuadirnos, convencernos, poner en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, de que el Evangelio es la única verdad.
hoy seguimos creyendo y confesaremos públicamente que Jesucristo es el Evangelio de verdad. Ayúdanos, oh Dios, a convencernos de eso para que nuestra fe no se mueva, no flaquee. Ayúdanos a ser una iglesia firme en la fe. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta maravillosa mañana. Gracias por este tiempo de bendición para nuestras vidas. Y ayúdanos a seguir firmes y adelantes, sin temor alguno, porque Jesús nos ve, porque tú, Señor, nos ves, porque tú, Señor, nos ayudas. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por ese regalo maravilloso. Gracias, oh Señor Jesús, por esa salvación tan grande. Y gracias, Espíritu Santo, por conducirnos a esta verdad maravillosa del Evangelio. A ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén.